Bueno, seguimos con estudio del libro de Santiago. Hoy nos toca un pasaje muy interesante. Con varios de ustedes estábamos platicando la semana pasada y nos comentaban que parece que alguien está reportando a la pastora de lo que sucede en nuestra casa. Entonces, y eso muchas veces llegan esos comentarios, ¿no? Que alguien chismeó a la pastora lo que allí sucede. Pero solo estamos estudiando el libro de Santiago desde el principio hasta el final. Y a los que les toca hoy, pues abren sus corazones, abren su oído, el que tiene oído para oír, que oiga lo que Espíritu va a decir. Y hoy nos toca el libro de Santiago capítulo 4, versículo vamos a leer 11 y 12 y a ver hasta dónde llegamos a cubrir. Pero dice así muy sencillo: hermanos, no hablan mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un legislador y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Muchas veces yo escucho cómo se usa este pasaje para atacar a los que tienen criterio de discernir el bien y el mal. Por ejemplo, si sale a alguien como yo, por ejemplo, y dice, esto es lo que tú enseñas, es contra Biblia, y muchos vienen y dicen, ¿y tú quién eres para juzgar? Muchas veces cuando yo digo esto es herejía, dicen, ¿y tú quién eres para decirlo? Entonces, muchas veces agarramos estos pasajes, como el que leímos, y lo aplicamos sin entender a todo. Así como muchas veces cuando yo hablo de independencia, que cada uno decide, y estamos hablando para los adultos, muchas veces adolescentes dicen a su mamá, a su papá, ¿viste? ¿Viste? Y estamos escuchando lo que queremos escuchar. Pero el que vive en la casa de mamá, de papá, de abuelo, de abuela, o del tutor del que cuida, allí mientras vives, mientras comes lo que mientras te visten, mientras te dan espacio en la casa, eso no para ti. Tú sigues las reglas de la casa. Pero cuando tú sales de la casa, no importa si eres un grandulón de 40 años, o si yo venía, recuerdan, yo les contaba que yo llegaba a la casa de mi papá a 40 años y él me decía, aquí soy el que yo soy el que manda. Si tú quieres hacer tu voluntad, agarra tus maletas y márchate a México. Y así dejaba que yo respete a mi papá, eso era su territorio. Entonces yo si aún invitaba a alguien o decía, Tato, podemos invitar a unos amigos? Y pues así, llegábamos a la casa de mis papás obedeciendo sus reglas. Pero cuando ya tú tomas decisiones de la vida, tú no dependes ni de finanzas, ni de provisión, ni de cuidado, ni de comida, ni te lavas tu ropa y pagas el detergente y lavadora y agua y casa donde está puesta la lavadora. Entonces tú haces lo que quieres. ¿Sí me explico? Porque la semana pasada me expresaron esa duda y yo quiero aclararlo una vez más. Hay casa y hay reglas de casa. Cuando tú ya eres independiente, tú eres libre de tomar tus decisiones, qué vas a hacer con tu vida, si vas a ir a la iglesia o no vas a ir a la iglesia. Mientras tú estás en la casa que va a la iglesia, donde tú te levantas y vas a la iglesia. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Quedó aclarado esto? Porque no quiero que quede otra vez la duda. Ahora, lo mismo con juzgar.
se saca fuera del contexto y empiezan a decir, ¿tú quién eres para juzgarme? ¿Tú quién eres para decirme qué debo de hacer? Vamos a ver de qué se trata este pasaje, qué significa no hablar mal uno de otro y qué significa juzgar uno u otro en ese contexto. Yo sé que cuando nosotros andábamos en Ucrania, Stephanie ya predicó sobre lengua bastante, porque lo veían en Santiago capítulo 1, 19 y capítulo 3, versículo 2 al 8, pueden regresar a nuestro canal YouTube y allí repasarlo si no lo escucharon. Pero la idea de esta instrucción es que los seguidores del Mesías no deben hablar mal unos de otros, en el sentido que el verbo mal, hablar mal, es un verbo que significa hablar en contra de alguien, incriminar, calumniar. Entonces, la palabra dice que no calumnien uno contra otro. No traigan, no incriminen uno a otro. Y quiero recordarles que esto sale directamente del mandamiento, es 9º mandamiento, que dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Y dar falso testimonio no significa es solo ir al juicio y estar enfrente del juez y decir, prometo decir la verdad y solo verdad, y te incriminas ti si tú estás dando mal testimonio. Pero aquí está hablar en las situaciones hasta cotidianas, hasta hablar en la vida congregacional, hasta hablar en la vida de tratos familiares, no dar falso testimonio uno con otro, no decir cosas que no son verdad, o no decir cosas para exponerte mal. Y muchas veces en las situaciones de conflictos, y todos sabemos qué son conflictos familiares. ¿Cuántos de ustedes tienen conflictos familiares? Cuando dentro nos agarramos y nos matamos, pero desde afuera no nos toques. Así muchas veces. Pero cuando nosotros decimos cosas solo para exponer al otro mal, para justificarse a sí mismo, para que te juntan contigo y no con se juntan contigo y no con el otro. Cuando tú estás agarrando tal vez cierta cantidad de información correcta, verdadera, y la envuelves en contexto equivocado, y más adelante les voy a dar 3, pues de una vez ahorita les voy a dar 3 así características de esto que es hablar mal y que es dar falso testimonio. 3 técnicas manipulativas de los testigos falsos son: número 1, inventan información y la presentan como hechos de los cuales supuestamente eran testigos. Cuando dicen que yo escuché que dijo, y te dices lo que no dijo, que jamás lo dijo, inventas. Segundo, dice la verdad, pero en el contexto mentiroso o manipulado. Sacas fuera del contexto y lo presentas para que parezca lo que tú quieres que parezca, para que otra persona se ve o se escucha mal. Hace años había un caso, una vez que pastor invitó a la congregación
eso era hace muchos años, una reunión y dijo, Val y yo, literal les estoy citando, Val y yo, Val soy yo, Val y yo, queremos platicar con toda congregación porque hay algunos asuntos importantes cuales tenemos que tratar. Más o menos así dijo. Entonces se hizo reunión, todos llegaron y viene un hermano y dije, yo no iba a venir, pero como pastor dijo que toda la congregación está mal y solo Val y yo estamos bien, vine a ver de qué se va a tratar. De verdad, no miento, como aquí dicen. Porque es difícil de creer que uno puede escuchar cosas así. Literal, así era. Tal vez una u otra palabra no le dije exacto. No sé si ustedes ya están. ¿Recuerdas ese caso, Steffi? Así literal lo dijo. Como pastor dijo que toda la congregación está mal, solo Val y yo estamos bien. No iba a venir, pero vino a ver de qué se va a tratar. Entonces, es algo que se manipula de cierta forma, agarrando parte de la verdad y se mete completamente, envuelve en algo que no tiene nada que ver. Nada que ver. ¿Y quién se ve mal en esta frase manipulativa? Los que están bien, según esta frase. Es lo mismo lo que hizo Satanás en serpiente cuando se acercó con Eva y dijo, ¿verdad que dijo Dios? Y agarra parte de verdad. No comas no comas de ningún árbol. Y lo manipula. Y el que escucha, si tiene algo contra Dios o contra nuestro contexto, Luis y Val, que solo ellos están bien, según esa persona, entonces ya tu corazón empieza a inventar más cosas, traman más cosas. Entonces, 3 técnicas manipulativas de los testigos falsos son: inventa información y la presenta como hechos de los cuales supuestamente es testigo. Yo vi, yo escuché. Segundo, dice una verdad, pero manipula el contexto, lo dice en contexto mentiroso, lo envuelve en algo que no es. Y 3, distorsiona las palabras escuchadas o los hechos observados. Los interpreta, distorsiona según su distorsión de su corazón. Según su sentir, hacía cierta persona o hacía cierto grupo de las personas. Entonces, hermanos, dice, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal, juzga, condena o habla mal de la ley, prácticamente juzga a sí mismo. Por eso cuando leemos la palabra sobre Satanás, que él dice, él es el padre de las mentiras, que ya está condenado en sí mismo. Todas sus mentiras lo están condenando. Por eso tenemos que tener mucho cuidado para no seguir su práctica de usar nuestra lengua para hablar mal de nuestro prójimo. Entonces, otra vez, la palabra hablar mal significa incriminar o calumniar. Nuevo mandamiento, lo repito, Éxodo 20, versículo 16, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Una vez tuvimos una situación cuando estábamos haciendo instituto bíblico
que yo, creo que hablábamos de ti, Vanesín, con Bruno, que Vane no vino y yo digo, ¿y dónde está Vane? No sé si tú vas ahorita a recordar la situación. Y yo dije, y Bruno dice, están en la calle haciendo algo de su trabajo, de gobierno. Y yo le digo, sí, para eso tuvo que estudiar tantos años en la universidad, para estar andando haciendo algo, repartiendo algo en la calle, ¿no? Entonces Bruno se sintió ofendido por su esposa y va con Vane y dice, pastora, no sé qué palabras usó, como que burló, o como que tú bien tienes el estudio de la universidad y estás andando en la calle haciendo un nada, ¿no? Pero lo que yo quería decir prácticamente y en el contexto, que el recurso que uno tiene estudiando, teniendo cierto conocimiento, teniendo cierta experiencia, se puede usar según lo que tú estudiaste para invertir en algo más que andar y repartiendo algo en la calle. Entonces, en ese sentido, Bruno se sintió así como que dolido por su esposa, porque sintió que yo menosprecio su trabajo. Y luego nosotros platicamos de eso, ¿no? Y Vane dijo, seguramente pastora algo lo decía de alguna otra forma. Pero es normal que cada uno tenemos nuestras heridas y según como sentimos en la situación, podemos interpretar mal cosas. Por eso es muy importante siempre cuando te llega la información que parece que es hablar mal contra tu prójimo, regresar y decir, oye pastora, ¿qué quiso decir ustedes que yo bien estudiada ando en la calle? ¿No? Y es lo que creo que ella me preguntó, o yo solita lo dije, no sé, porque sentí Bruno muy así. Pensaba que si no fuera yo pastora ya me agarraría de puños. A veces ayuda a ser pastora porque te proteges de cierta forma. Y es normal porque todos somos sensibles en ciertas situaciones. Yo a veces, tú dime lo que quieres y yo, como decía mi papá, de mí como agua de ganso. Pero en algunos momentos sensibles, cuando estoy dolida, una cosita insignificante me puede doler mucho. Somos personas vivas, somos personas que con trabajo sobrevivimos las situaciones de la vida. Cuando estábamos último día estábamos en Ucrania, en la mañana, domingo en la mañana me habló mi hermana Toma. Y yo no contesté porque estábamos preparándonos ya para la iglesia y le marqué ya después de servicio allá. Y me habla muy irritada, así, muy. Y yo le dije, ¿pero qué pasó? Y me habla muy irritada. Y yo le dije, ¿sabes qué? Mejor hablamos cuando estés tranquila. Me dijo, estoy muy cansada. Dije, bueno, descansas y hablamos. Y ya, y nosotros fuimos y ya veo que ya no me habla y no me escribe. Entonces yo dije, ya se ofendió, porque él dije, hablamos cuando estés tranquila, porque yo también estoy súper estresada, saliendo de Ucrania, tengo que ahorita, terminando servicio, empacar las maletas, cruzar la frontera, y los que me vieron antes del viaje, yo me estreso mucho. Me estreso 2, 3 días, me da náusea, yo lloro. Es muy estresante. Tantos años vivir con la maleta en los dientes. Y yo dije, ¿sabes qué? Hablamos. Entonces vi que se ofendió. Ya veo que yo llegué aquí, se conecta a las oraciones, que tengo grupo en línea, pero no me conecta. Entonces yo dije, ok, voy a hablarle. Le hablé, todo está bien, pero él me sigue sin hablar. Entonces yo ayer otra vez después de la escuela le marco
Y contestó bien, habla bien y dice, oye, te dije que compramos el coche. Yo le dije, no, es que ni me hablas ni me escribes. Y se sintió así como que agarró desprevenida, ¿no? Y dije, es que me empezó a decir que está ocupada. Las cosas en la vida son así. Somos personas que a veces nos duelen cosas porque son dolorosas, pero a veces nos duelen las cosas porque ya somos dolidos. Dolidos anteriormente, lastimados anteriormente. Estamos pasando situaciones. Cuando yo empaco las maletas, pastor anda así. Sí, y de punta de pie. Para no hacer el ruido, porque me estreso mucho. Porque te vas por mucho tiempo, tienes que asegurar que empacaste lo primordial, que documentos, y luego te subes al coche y de repente, puse eso, y frío. Sí, lo puse. 15 veces checas si pusiste pasaportes, 15 veces checas si pusiste visas si vas por Estados Unidos. Todo el tiempo y el cuerpo, ¿cuánto puede estrés aguantar el cuerpo? ¿Cuánto? Obvio que tiene que salir por algún lado. Entonces, es normal que somos sensibles, es parte de la vida. No somos robots y Dios jamás... como en las congregaciones donde te enseñan todo el tiempo, tú tienes que andar triunfante, tienes que gloria a Dios, aleluya. Eso no es fe bíblica, no es la fe bíblica. La fe bíblica es donde tus circunstancias de la vida, tú sometes a Dios, a veces con lágrimas, a veces con gritos, a veces con patalear, a veces con desesperar, a veces gritas, Señor, te creo, pero ayuda mi incredulidad. A veces tú dices, Señor, ya no quiero, ya quieres tirar la toalla de todo porque la vida es cruel. Esta vida, la cual el hombre echó a perder, la vida la cual designó Dios, el hombre la echó perder. Y hasta que Dios no regresa y borra toda la maldad de esta tierra, tenemos que entender que vivimos o morimos, de Él somos. Tenemos que entender que bienaventurados los que lloran porque van a ser consolados. Tenemos que entender que nuestra tristeza cuando perdemos a un ser querido no es como del mundo que no tiene esperanza. Entristecimos y recibimos el consuelo de Dios. Pero recibir el consuelo no significa que vives jajaja y no pasa nada. Significa que cada vez que te sientes triste, cuando lloras a tu hijo que murió, cuando lloras a tus padres, cuando lloras a ser querido que ya no está contigo, te lloras y recibes el consuelo. Te volteas tu mirada hacia trono de esperanza, trono de Dios, del cual viene ayuda idónea, ayuda a su tiempo, para que podamos aguantar los días que Él nos da y no vivir como víctimas de las circunstancias, pero vivirlo como los que vencen toda circunstancia, no porque la circunstancia cambia, pero porque cambiamos nosotros en la imagen, transformamos de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea su nombre. Por eso fue el sacrificio de Él. No para que tú tengas buen coche, no para que tú tengas buena casa, no para que tú tengas buena cuenta bancaria. Todo eso pasará. Es bueno tenerlo, pero pasará. Pero Él murió en la cruz y venció la muerte con la resurrección para que tú cada vez, cuando mueres en las circunstancias de esta vida, puedes salir como Lázaro de esta tumba. Sal, levántate, agarra tu cama y anda. Y a veces sales tal vez
de las circunstancias apestosas, todo vendado, pero ahí está el Señor. Y te renueva tus fuerzas para que tú puedas llegar al día cuando ves su rostro. Y cuando Él diga, entra, entra mi siervo fiel, entra al gozo. Y allí va a ser el verdadero gozo, el que está designado para los que hoy lloran. Bienaventurados los que lloran, porque van a ser consolados. Y en el original dice, van a reír. Entra al gozo. Entonces, Éxodo 23, versículo 1 a 3 dice, nos está explicando lo que dice Santiago, y aquí se entiende muy bien, dice, no propagarás falso rumor. No propagarás falso rumor. Hermanos, yo cuando hablo a veces en línea, en redes sociales, a veces me enojo viendo las cosas, que ponen comentarios rusos. Ayer bajo publicación sobre los bombardeos, uno pone, váyanse, escóndense en sus sótanos, burlando, literal burlando de la gente que tiene que esconder para salvar a su vida. Y dice, ay, usted es puro invento. Nosotros lloramos a nuestros hijos, a nuestros padres. Nuestros cementerios están llenos. Cada año ya fuimos 4 veces desde el principio de la invasión. Y cada vez están más y más y más llenos cementerios de tumbas de los militares, jovencitos. Fuimos con mamás esta vez, con las mamás a cuales ministro en línea, a tumbas de sus hijos. Y esos malvados rusos dicen, ustedes están todo inventando, se matan a sí mismos. Ustedes, y luego, ¿leyeron los comentarios de mexicanos? ¿Cómo admiran a los rusos? ¿Cómo alaban a Putin? Y no es solo mexicanos, viendo el daño que hizo esa propaganda rusa, que es falso testimonio. Y nosotros creemos, ¿por qué? Porque es más fácil creer que hay razón, porque matan a los ucranianos. Es más fácil guardar la paz en corazón sabiendo que lo merecen. Por eso muchos así cultivan en sí creencia en esos falsos testimonios, porque te duermes mejor. Porque ellos lo ganaron, lo merecen, son malvados. No propagarás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a la multitud para hacer el mal. Ni testificarás en un pleito inclinándote a la multitud para pervertir la justicia. Tampoco serás parcial al pobre en su pleito. Es el mandamiento que viene de importancia decir la verdad. Y la verdad aquí, por ejemplo, lo que dice, no seas parcial al pobre en su pleito, ese parcial no solo para proteger al pleito, para culpar, al pobre, pero tampoco justificar cuando el pobre tiene culpa, cuando es culpable, porque muchas veces inclinamos para proteger al pobre porque es pobre, aunque es culpable, aunque hizo delito. De la misma manera, al rico solemos culpar, nosotros pobres solemos culparle al rico porque ya lo aborrecemos por ser rico.
Él tiene dinero, él se defenderá. ¿Ven? La palabra lo ve todo esto, que la verdad no depende del estado de tu cuenta. Tenemos que ser justos. No te unas con los que decidieron ir contra una persona u otra persona solo por hacerlo. Entonces, el 9º mandamiento que vimos, no darás falso testimonio, también habla de la 6ª cosa de la lista de 7 que Dios aborrece. Dice 6 cosas y son 7 los que aborrece Dios. Y número 6 entre ellos, el que propaga rumores, el que da falso testimonio contra su prójimo. Dios aborrece. Cuando yo trabajé en una agencia de viaje aquí en Cancún, hablaba y compartía oficina con otra persona, otra mujer, y cuando sonaba teléfono, ella de repente me decía, Vala, diles que no estoy. Y yo le dije, ¿cómo? Pues diles que no estoy. Yo le digo, ¿cómo no estás si estás? Yo hacía tonta, ¿no? ¿Cómo que no estás si estás? Pero tú diles. Y yo le digo, pero ¿cómo les voy? Le estaba enrodando en sus palabras. ¿Cómo yo voy a decir que no estás si yo te estoy viendo que estás? Y ella pensaba que yo estoy cucú, no tonta. Pero yo le decía, es que no voy a decir que no estás cuando estás. Y ya dejó de pedirme. Pero ¿saben qué falso testimonio no es nada más en el juicio? Levantar la mano. Empieza con mentiritas blancas. Dile a los de Coppel que otro día con más calma. Para la próxima, con toda. Y muchas veces nosotros en lugar de manejar cosas recto, enseñamos a nuestros hijos y a nuestros nietos desde chiquitos ser testigos falsos, mentir como no pasa nada. No pasa nada. Si sabes sacar el crédito, tienes que enfrentar las consecuencias. Y decir que diles a los hijos, dile al de Coppel que no estoy, que mamá está en el trabajo. Mamá dijo que no está. Y luego decimos, ¿y de dónde saliste tan mentiroso? Dime la verdad. Pero ¿quién me enseñó a decir las mentiras? Pues tu mamá. Entonces, una lengua mentirosa miente, sueltan mentiras, pero testigo falso hace todavía más peor. Distorsiona y tergiversa la verdad para perjudicar a alguien. Una cosa es decir la mentira, pero aborrecible en especial es perjudicar, decir cosas de tal forma que se perjudica a la persona contra la cual estás hablando. Y esto tenemos que tener mucho cuidado en nosotros porque solemos hacerlo sin dar cuenta. Yo estos días estaba analizando mi corazón, porque hay que cultivar tu corazón, ¿no? Ser honesto contigo mismo. Un conocido mío que es presidente de una gran escuela teológica en Ucrania, escribió un libro y lo publicó, y era libro sobre consejería bíblica, ¿no? Y como él es presidente de ese seminario y pastor de una iglesia y tiene muchas conexiones en Ucrania, su libro se vendió, pero así, porque en todas las escuelas le ofrecieron ese libro. Él va en las televisiones, en las podcasts, en todos lados lo presentó, le dieron mucha plataforma y
así se vende su libro. Y yo me puse y me empecé a ver en mí esa lucha que sucede, ese piquito que está levantando. Claro, él sí tiene acceso, tiene influencias, le abrieron todas las puertas, le dieron todas las plataformas. Y yo cuando fui a Ucrania, pedí el libro y él me dice, no lo compres, yo te lo mando. Y yo leí el libro, me llegó el libro, yo lo leí y me quedé callada. Porque a mí no me gustó el libro. Sinceramente, tiene buenas cosas, pero es muy estándar, muy como que X. No está mal, no está mal, pero no lo encontré como muy práctico para esta época. Pero me quedé callada, solo de repente le hablaba con Luis. Pero tanta gana yo tenía hablar mal de su libro. Tanta gana. Pero porque estoy viendo en mi corazón que es envidia. Pero no es envidia por el dinero, porque literal yo de dinero no, yo tengo otras cosas con cuales luchar. Con dinero no me atrae. Por acceso que abrieron un auditorio muy grande que sus libros, y su libro él puso muy alto precio, y mucha compra, y yo aquí estoy pensando, mi libro es mejor, más práctico, pero no tengo plataforma como él. Y la verdad es que cada uno quiere promover lo suyo en su plataforma, ¿no? Entonces yo ahí estoy. Y hablé a 3 personas y les dije, por favor, salió este libro y cuando ustedes pueden, cómprenlo, para que me digan su opinión del libro. Porque yo no quiero me preguntan información como yo veo el libro y yo todavía veo que soy parcial, que soy prejuiciada de alguna otra forma sobre ese libro y pedí a 3 personas, léenmelo para que me digan su opinión de ese libro, porque necesito colar mi opinión para ver dónde tengo razón y dónde estoy moviendo por otras cosas. Y quedo calladita porque no quiero hablar mal, encontrando en mí los motivos que los veo. No me mueven esos motivos, pero ahí está, yo los veo. Nadie ni va a dar cuenta, pero yo los veo. Y esos motivos son tan ágiles que tú puedes decir, ay no, ese libro no vale. Ese libro pues es caro y no te ofrece nada. Y aunque tal vez parte de eso es verdad, pero yo lo voy a decir en el contexto. ¿Me entienden? Lo que yo les dije. Agarrar la información y presentarla en contexto manipulativo. Como que, no compran del de él, compran el mío. Y tenemos que tener valor, reconocer en sí estas cosas. Porque si no las detectamos y no las reconocemos, nos van como pecado de Caín, tocando a nuestra puerta, y luego nos van a tragar como la envidia y esa autosuficiencia de Caín lo tragó a él, lo destruyó. Entonces, un falso testigo que prefiere mentiras es una persona que deliberadamente, mira qué bonito me salió, deliberadamente da falso testimonio. Esto incluye a quienes distorsionan la verdad e inventan acusaciones. Se refiere también a alguien que miente deliberadamente como testigo público o 1 a 1,
o hasta a sí mismo. Porque tú puedes mentir a ti mismo para hacerte sentir mal. Un falso testigo siempre siembra discordia entre hermanos. Por eso el que siembra discordia entre hermanos es el que le aborrece Dios. Dios los aborrece. Sea en la familia, eso puede ser en la familia, en el trabajo, en la congregación, en alguna amistad. Abre la boca y dice, exhala las mentiras. La exhala. Sin importar las circunstancias que enfrentamos, no tenemos derecho a distorsionar la verdad para perjudicar a alguien. En otras palabras, se inventan testimonios contra alguien y a veces son difíciles de refutar, porque si tú dices, yo vi con mis propios ojos o oí con mi propio oído, pero tenemos que entender que ni siquiera a nuestros ojos podemos confiar y oído. Por eso la Biblia exige siempre 2 o 3 testigos presenciales. Porque no puede, así como el hermano que vino y dijo, vine a ver de qué se trata, que todos están mal y solo Luis y Vala están bien. No podemos confiar en nuestros propios oídos, ni ojos. Siempre tenemos que dudar en nuestra percepción las cosas. Por eso la Biblia dice que necesitamos 2 o 3 testigos para averiguar la verdad. En el libro de Zacarías 8:17 nos dice, no tramen en su corazón el mal uno contra otro. Zacarías 8:17. No tramen en su corazón el mal uno contra otro, ni amen el juramento falso, porque todas estas cosas son las que odio, declara Jehová, declara el Señor. Odio, son en la lista de cosas aborrecibles por Dios. Las cosas que Dios aborrece, Él dice, yo, el que practica ellos, vomitaré de mi boca. Saben que a Dios nada lo hace enfermo, solo los que le dan asco, los aborrecidos por Él. Son 7 tipos de prácticas y entre ellos testimonio falso para destruir a una persona. En la frase se exhala las mentiras, la palabra exhalar o también soplar tiene un significado muy importante. Del original significa aliento, respirar, entonces sacar el aire, ¿no? Y esto significa soplar la mentira, inhalar la mentira, exhalar la mentira. Y es como una brisa. Y también tiene significado prácticamente burlarse. Un testigo mentiroso no solo testifica una mentira a una persona, sino que busca a una persona un método para que la mentira se difunda más rápido. Y eso empieza con, pero no digas a nadie. Pero no digas a nadie. Ya saben, como viene una mamá que tiene 2 hijas y viene la hija viene con su mamá y dice, mamá, te voy a decir de mi hermana lo que me dijo mi hermana. Una hermana le confesó a otra hermana algo y viene la hermana y dice, mamá, te voy a decir algo de mi hermana, pero no le digas que tú sabes. Entonces andan 3 personas, todos saben todo. ¿Les pasaba? Todos llevan alguna información y luego mamá habla a la hermana y dice, ay, mi hijita, ya sé qué te pasó, pero no le digas a tu hermana
que yo te dije que ya lo sé. Difundir, así nos soplamos, exhalamos los chismes, la información, porque buscamos todavía una persona más ágil en difundir por todo el mundo. Por eso siempre procuran los TikTokers que tienen menos suscriptores a marcar a los que tienen más suscriptores para que su información llegue a más gente. Por eso los bloggers que tienen menos suscriptores invitan a los bloggers que tienen más suscriptores para dar entrevista, para que traigan todo su público a su canal. Y por eso muchas veces, queremos o no queremos, sabemos quién, por ejemplo, en la congregación es profesional en difundir la información. Sabemos, mayoría lo sabe. Entonces, tú procuras o no decir nada a esa persona si no quieres que todo el mundo sepa, o si quieres que todo el mundo sepa, porque hay también de eso, lo van y lo cuentan. Y ya luego ya practica. ¿Y tú cómo sabes? Era secreto. No, tenemos que ser honestos, hermanos. Y por lo último quiero darles unos ejemplos en la Biblia, cómo funciona eso, cómo funcionan testigos falsos para perjudicar. Obviamente el ejemplo más claro era caso fabricado de la acusación contra nuestro Mesías, contra el Señor Jesucristo. Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 59 al 61 dice: y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra Mesías, contra Jesús, con el fin de darle muerte. ¿Ven? Ellos ya tenían una meta, solo buscaban cómo hacerlo. Entonces, como no hubo verdadero testimonio, no hubo nada en Mesías digno de la muerte, ellos buscaron a alguien que va a dar falso testimonio con las cosas que supuestamente él hizo que merecen la muerte. Entonces procuraban obtener falso testimonio contra Jesús con el fin de darle muerte, pero no lo hallaron. Nadie estaba dispuesto, a pesar de que se presentaron muchos testigos falsos. No, nada que traían esos testigos falsos era caso sólido, ¿no? Porque el caso hay que fabricar bien. Es un esfuerzo que hacen los malvados para fabricar un caso, para condenar a alguien. En Ucrania hasta ahorita hay un pastor que ya pasó en la prisión, creo que 19 años, que lo juzgaron y condenaron por lo que no hizo, supuestamente matar a su tío. Le fabricaron un caso, eso eran años 90, cuando apenas se deshacía la Unión Soviética y todo ese sistema soviético estaba súper corrupto, estaba horrible. Entonces los policías de aquel tiempo, que se llamaban milicia, ellos fabricaron un caso, prácticamente lo golpearon tanto para que él lo confiesa. No hubo ninguna evidencia contra él, ninguna. Pero fabricaron el caso y le dieron primero pena de muerte, pero como se deshizo Unión Soviética y se canceló pena de muerte, entonces le dieron condena perpetua y cadena perpetua. Entonces, y ahí quedó. Y ya está comprobado que él no lo hizo. Pero no existe una ley en Constitución, no lo produjeron a su tiempo para tratar ese caso, para sacarlo.
Entonces él sigue encerrado. Sigue encerrado. El caso fabricado y todos saben. Yo hace unos días estaba viendo la entrevista con él y lo estaba escuchando. Su lucha como él pasó, que primero se desilusionó en Dios. Luego, es más o menos de mi edad. Luego, todo ese como dentro quedó destruido y luego como pedazo por pedazo regresó a Dios. Y como él ahora está dando testimonio de fe que la gente le está respetando ahí. Y todos saben que él no hizo nada. Y yo lo estaba viendo y me estoy preguntando, Señor, ¿sería yo capaz en estas circunstancias guardar mi fe? Yo no sé. Yo no sé. Espero que sí. Por misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Y yo estoy pensando, ¿cuántas personas en todo el mundo, no tenemos que ir lejos, aquí en México, pero en todo el mundo está encerrado, condenado por casos fabricados? Y muchas veces todo empieza con lo que di a Coppel. Diles a Coppel que no estoy. La mentira se inculca para ser parte de nuestra identidad. Mentimos como no pasa nada. Como no pasa nada. Ay, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Y destruimos uno u otro. Luego mentiras en matrimonio. Cuando tú pierdas fe, te dice tu pareja, pero tú sabes que miente. Tú sabes que miente porque ya te lo dijo 15, 20, 50 veces que nunca lo voy a hacer más. Y lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo. Y nosotros perdemos esta confianza y vivimos sabiendo, pues otra vez me sale con la suya y con las mentiras. Y a veces por no resistir y escoger como que tranquilidad, pensamos, ay, yo sé que miente, pero ni modo, le voy a hacer como que le creo. Porque te cansas de todos estos falsos testimonios, te falsas cuando te cansas, viene una persona y te dice, ay, te amo mucho. Pero atrás de tu espalda te está comiendo vivo. Con sus palabras, con hablar a otros de ti mal. Y aquí en el caso de Cristo, presentaron falsos testimonios, pero no era para fabricar, hasta que se presentaron dos y dijeron, puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Hablaba Mesías de destrucción del templo? No. Claro que sí. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ay, míralos. ¿Pero qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Cómo lo dijo? Destruyen ese templo y yo en 3 días lo edificaré. ¿Cómo no? No, él dijo, destruyan ese templo y yo en 3 días edificaré, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Él dijo que me van a matar, pero yo en 3 días resucitaré. Pero viene uno y dice, puedo destruir el templo en 3 días reedificarlo. Entonces vemos claramente el propósito del caso fabricado con el fin de darle muerte. Para lograrlo, buscaron testigos falsos y se presentaron muchos dispuestos con sus mentiritas y mentirotas. No cualquier falso testigo servía, porque su declaración debía contener una pizca de verdad sobre la cual se pudiera inflar la mentira. Entonces,
dice, ¿puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo? ¿Realmente dijo eso Mesías? Evangelio de Juan 2, 19, 21 dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo, ¿tú lo levantarás en 3 días? 2, 19, 21. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Está? O tal vez 12. 12. Noten cómo hábilmente eran torcidas las palabras de Mesías y manipuladas. La única parte verdadera en el testimonio de los falsos testigos fue que en 3 días yo lo levantaré. Él nunca dijo que podía, quería o planeaba destruir el templo de Dios. Además, observen cómo se presenta la información. Él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, les quiero recordar estas 3 prácticas o 3 técnicas más que nada manipulativas para reconocer el falso testimonio. Inventan información y la presentan como verdad, como la vieron. 2, dicen una verdad, pero en un contexto mentiroso. 3, distorsionan las palabras escuchadas o los hechos observados. En la Biblia hay muchos más ejemplos. Podemos recordar a Esteban, podemos recordar a muchas personas las que sufrieron por el falso testimonio. Recuerdan a la mujer que la trajeron en adulterio y la condenaron para la muerte. Y eran testigos falsos. ¿Por qué eran testigos falsos ellos? ¿Recuerdan el caso? Evangelio de Juan capítulo 8. ¿Por qué eran falsos? ¿La agarraron en adulterio o no? Ya no saben, ya tienen miedo. ¿Sí o no? Sí la agarraron en adulterio. Entonces, ¿en qué era falso testimonio? ¿Dónde está aquel con cual estaba adulterando? Según la ley, en la presencia de 2 o 3 testigos verdaderos, tenían morir los 2. Pero trajeron a pobre mujer. Fíjense, eso es un caso de falso testimonio increíble. Porque agarraron parte de la verdad, una parte, y la usaron, y ahí claramente dice el motivo, para poner trampa al Mesías. No les importaba la pureza de vida, les importaba a ver cómo va a manejar la situación el Mesías para otra vez fabricar un caso contra él. Entonces, él está mirando a ellos y les dice, a ver, ¿cuántos de ustedes no tienen pecado? Pero no se trata de persona que no tiene pecado. No, él no hablaba de eso. No hablaba de eso. Él hablaba cuántos de ustedes en esta situación son testigos verdaderos, dicen toda la verdad. Él no buscaba una persona limpia de pecado. Él hablaba de este pecado concreto de falso testimonio. Porque ¿saben qué? Según la ley de Dios, el que daba falso testimonio y condenaba a otro a la muerte por el pecado cual testificaba, cuando se descubría el falso testimonio, esta pena de muerte tenía que ser aplicada al falso testigo. Entonces él les reta y dice, a ver, ¿cuántos de ustedes son verdaderos testigos que me dicen la verdad? Y ellos sabiendo
que si se descubre la manipulación, no van a matar a ella, sino van a matar a los falsos testigos. Por eso él dijo, el de ustedes, el que es testigo verdadero, primero tira la piedra. Porque cuando esta tierra, ¿recuerdan que como dice Santiago lo que leímos? Que si tú juzgas la ley, esa la ley juzga a ti. Si tú estás hablando falso o manipulando al que estás queriendo fabricar algo contra él, lo que le corresponde según tu acusación a esta persona va a estar aplicado a ti. Esto es lo que significa que si tú juzgas a ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella, y tú mismo vas a ser condenado por Dios, el juez de todos. Por eso, y además, cuando dijo Mesías, porque también dicen que Cristo la perdonó a la mujer, ¿la perdonó? No la perdonó, nunca le dijo te perdono. Él dijo, no te condeno yo porque no hay testigos. Nadie dice te juzgó, nadie te condenó. Ella dice no. Entonces sin testigos, según la ley, no puedo condenarte. Y le dijo, vete y no peques más. Ven qué importante es conocer todo consejo de la palabra de Dios. Porque muchos predicadores, los que predican falsedad, que Cristo la perdonó, que Cristo la justificó, que Cristo, solo Él tuvo derecho a tirar la piedra, etcétera, etcétera, son falsos. Mucho falso testimonio sucede desde el púlpito y perjudica a los muchos que escuchan. Las almas están pervirtiéndose por escuchar la mentira, pero la palabra de Dios está muy clara, no darás falso testimonio. En Proverbios 19:5, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que dice mentiras no escapará. Prácticamente sus mentiras lo van a alcanzar y lo van a perjudicar. Mateo 12:37 dice muy claramente, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Lo que hablamos contra otro, lo que hablamos, lo que decimos, si hablamos mal, este mal nos juzga, dice Santiago. Si decimos para perjudicar al otro, para condenar al otro, para fabricar el caso contra otro, la palabra que soltamos como testigos falsos va a hablar contra nosotros en esta vida y ante el trono de Dios. Que Dios nos tenga misericordia a todos. Recuerdan que Dios no nos dio palabra para solo decir las cosas, pero cuidar lo que decimos, para que sea la verdad. La verdad. Procurar decir la verdad. ¿Nos conviene o no conviene? Yo en mi juventud era muy mentirosa. Muy mentirosa. Yo mentía a mis papás como profesional, mirando sus ojitos. No saben qué vergüenza tengo hasta pensar en eso. Vergüenza, pero vergüenza. Si no fuera la misericordia de Dios, yo me moriría de esta vergüenza por todo lo que como yo aproveché y manipulé el amor de mis padres para mí. Y
hoy es el día, hermanos, que reevaluamos. Dios nos dio un gran don de hablar, don de hablar. Y este don de hablar Dios quiere que esté usado para amar uno a otro, para hablar la verdad uno a otro. Cada uno dice, di la verdad uno a otro, para consolar uno a otro. Muchos tienen mucha habilidad de decir cosas feas, pero remendar, para decir cosas bonitas, para pedir perdón, para abrazar con tus palabras, para consolar, para mostrar tu arrepentimiento, nos cuesta, donde desaparece nuestra habla. Pero hablar cosas feas, humillar, enojar, explotar, eso nos sale bien, rápido. Pero la palabra de Dios dice, cuando Dios habla, su palabra no regresa a él vana. Con su palabra él creó el mundo y con su palabra lo sostiene y con su palabra lo va a juzgar. Y tenemos que entender que como somos creados según su imagen y su semejanza, nuestras palabras nos van a juzgar. Nuestras palabras. Que Dios tenga mucha misericordia de nosotros. No hablemos mal uno con otro. Hablemos la verdad. No fabriquemos casos uno contra otro, pero busquemos cómo levantarnos para la vida, cómo sanar nuestras heridas, cómo ayudar, querer seguir viviendo. Porque no sé cómo ustedes, yo a veces digo, Señor, ya no aguanto toda la maldad de ese mundo. Y viene su palabra de Dios y su Espíritu de Dios y renueva la fuerza para un día más. Para un día más. Y Dios da día y en ese día tenemos que entender que Él es Dios. Él es autor de nuestra vida. Que vivamos según su imagen, su semejanza para sus metas y sus propósitos. Porque aunque fabricaron el caso contra nuestra Mesías, la muerte no lo pudo detener. No lo pudo detener la muerte. Y hoy tenemos ese valor de decir, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está? El Cristo ha resucitado y juntamente con Él nos levantará a los que amaron a Él y a su venida. ¿Cómo sabemos que amamos a su venida? Porque vivimos como que Él viniera mañana. Vamos a orar. Cierran sus ojos, inclinan su rostro.